El metro siempre me había parecido un lugar seguro. Ruidoso, sucio, incómodo, pero seguro. Miles de personas lo usaban cada día, y eso daba una falsa sensación de normalidad. Hasta aquella noche. Era casi la 1 de la madrugada. El andén estaba medio vacío, y el aire olía a metal húmedo y electricidad. Las luces parpadeaban con ese zumbido constante que solo se escucha cuando la estación está a punto de cerrar. Yo no debería haber estado allí tan tarde. El tren llegó con retraso. No anunciaron nada por megafonía. Simplemente apareció, como si hubiera estado esperando en la oscuridad del túnel. Subí al vagón casi por inercia. Dentro solo había 4 personas. Nadie hablaba. Nadie miraba el móvil. Todos parecían quietos. Demasiado quietos. Cuando el tren arrancó, noté algo extraño. No fue inmediato. Fue una sensación lenta, como un pensamiento incómodo que intenta abrirse paso en la cabeza. Las estaciones por las que pasábamos no me resultaban familiares. Al principio pensé que era cansancio, pero entonces miré el plano del metro, el que siempre estaba encima de las puertas. No coincidía. Las líneas estaban donde siempre, pero los nombres de las estaciones no eran los mismos. Había uno que no había visto nunca. Estación Lázaro. Parpadeaba en el panel electrónico, anunciando la próxima parada. Miré a los otros pasajeros esperando alguna reacción. Nadie parecía sorprendido. Ni siquiera levantaron la mirada. El tren redujo la velocidad. Cuando las puertas se abrieron, un aire frío entró de golpe. No olía a estación. Olía a tierra húmeda y a algo más antiguo. El andén estaba vacío. No había carteles publicitarios. No había cámaras visibles. Solo un largo pasillo iluminado por luces amarillentas, algunas fundidas. Antes de que pudiera pensarlo mejor, di un paso fuera del vagón. Las puertas se cerraron detrás de mí. El tren arrancó, y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Esa estación no estaba en ningún mapa. Me quedé quieto durante varios segundos, intentando escuchar algo. Cualquier cosa. El silencio era tan denso que me presionaba los oídos. No se oía el eco lejano de otros trenes, ni pasos, ni el típico ruido eléctrico de las estaciones activas. Solo un zumbido grave, constante, que parecía venir de las paredes. Miré el reloj del móvil. No tenía cobertura, ni señal, ni hora. Las paredes del andén estaban cubiertas de azulejos antiguos, manchados por la humedad. Algunos estaban rotos, dejando ver el cemento oscuro detrás, como si la estación hubiera sido excavada a toda prisa o abandonada durante décadas. Avancé unos pasos. Cada pisada resonaba demasiado fuerte, como si el lugar amplificara cualquier sonido humano. Entonces lo noté. Había huellas en el suelo. No eran recientes. Parecían marcadas en el polvo desde hacía mucho tiempo, pero todas iban en la misma dirección, hacia el pasillo oscuro del fondo. Tragué saliva. Por primera vez pensé en algo que hasta ese momento había evitado. No sabía si el metro volvería a pasar por allí, y si no lo hacía, no tenía ni idea de cómo salir. El pasillo se extendía ante mí como una grieta negra en la ciudad. Cada paso hacía que mis zapatos golpearan el suelo con un eco que retumbaba demasiado fuerte, como si alguien o algo me estuviera siguiendo, midiendo cada movimiento. El zumbido constante de la estación se volvió más intenso, un vibrar metálico que hacía que mis dientes castañearan. Avancé con cuidado,
intentando que mi respiración no se oyera. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos y desconchados, como si cientos de años de abandono hubieran dejado su marca. Algunas palabras eran apenas legibles. No vuelvas, ellos vienen. Garabatos que se entrelazaban como dedos deformes. Mi corazón latía desbocado, y aún así no podía detenerme. Había algo que me empujaba hacia adelante, un instinto que gritaba que debía descubrir lo que aquella estación escondía. A mitad del pasillo, un ruido seco me hizo girar. Un golpe metálico detrás de una esquina. Contuve la respiración, temiendo mirar, pero algo en mí me obligó a avanzar. Lentamente doblé la esquina, y el pasillo se abría hacia un área más amplia, un vestíbulo que parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiera visto en el metro. El aire olía a tierra húmeda, a madera vieja y a algo que no podía identificar. Una figura apareció a lo lejos, apenas perceptible entre la penumbra, alta, encorvada y completamente inmóvil. Mi instinto me decía que huyera, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura no hizo ningún sonido, y sin embargo su presencia llenaba el espacio con un peso insoportable. Entonces escuché el primer susurro. ¿Por qué estás aquí? El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me giré, buscando a alguien, pero el vestíbulo estaba vacío. El zumbido de la estación se intensificó, resonando en mis oídos hasta que tuve que tapármelos. Mis ojos se adaptaron a la penumbra y noté que no estaba solo. Huellas marcaban el suelo polvoriento, formando un patrón extraño, casi ritual. No seguían una línea recta, se retorcían, se enredaban, como si quisieran confundirme. Un miedo primitivo me obligó a retroceder, pero mis pies me traicionaron y tropecé con un cable que colgaba del techo. Un chasquido, un grito lejano, un frío que me atravesó como un cuchillo. Y entonces, de la nada, el pasillo detrás de mí se cerró con un golpe seco. No era una puerta, era como si las paredes mismas se hubieran movido para atraparme. El pánico me paralizó. Respiré hondo, intentando calmarme, pero una sensación aún más inquietante se apoderó de mí. Sentí que algo me observaba desde el techo, desde las paredes, desde la oscuridad misma. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo en los azulejos rotos parecía un par de ojos mirándome fijamente. Y entonces lo vi. Una puerta al final del vestíbulo, antigua y de madera negra, con símbolos que no entendía tallados en la superficie. Parecía emitir un leve resplandor, como si contuviera algo vivo. Una voz, más clara esta vez, surgió detrás de mí. Entra, antes de que sea demasiado tarde. No había elección. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que corriera, que no entrara, pero algo más profundo, algo que no podía resistir, me arrastró hacia esa puerta. Mis dedos temblorosos rozaron la madera fría y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio más oscuro aún, donde las sombras parecían formar figuras humanas, estáticas y esperándome. Y entonces comprendí, con un terror que me heló la sangre, esta estación no solo estaba fuera del mapa, estaba fuera del tiempo. El aire dentro de la habitación era espeso, casi sólido, y olía a hierro oxidado y humedad podrida. Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujiente resonaba como un tambor, y las sombras parecían inclinarse hacia mí, respirando en sincronía con mi propio miedo. Frente a mí, las figuras humanas se mantenían inmóviles, pero sus ojos brillaban con un fulgor imposible, como si contuvieran historias de siglos de desesperación. Quise retroceder, pero la puerta se cerró de golpe tras de mí,
No había salida, solo el silencio y el peso de la oscuridad. Un susurro comenzó a recorrer la habitación, primero tenue, luego creciente. No deberías estar aquí. Era como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, pero ninguna con claridad. Intenté gritar, pero mi voz murió en mi garganta. Y entonces sentí que algo rozaba mi brazo, frío, húmedo y con una textura que recordaba a raíces podridas. Cuando miré, no había nada, solo la sombra de mi propio cuerpo proyectada contra las paredes y algo más detrás de ella, algo que no debía existir. El suelo se estremeció bajo mis pies y del techo comenzaron a colgar sombras alargadas, ondulantes, que descendían lentamente hacia mí, como si buscaran atraparme. Cada figura parecía moverse por voluntad propia, acercándose sin hacer ruido, siguiendo mis reflejos y mis pensamientos. Un repentino destello iluminó un rincón de la habitación. Allí, sobre un pedestal de piedra, estaba un objeto, un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Su superficie no reflejaba mi imagen, sino un pasillo que reconocí vagamente, el mismo que me había traído hasta aquí, pero deformado, más largo y retorcido, con ojos brillando desde las paredes. Sin pensarlo, me acerqué, y entonces escuché el grito más humano que había oído en toda la noche, pero provenía del espejo. No era mío, o tal vez sí. En su superficie, mi reflejo comenzó a moverse por su cuenta, retrocediendo mientras yo avanzaba, con una expresión de horror que imitaba perfectamente mi miedo. De repente, la habitación pareció comprimirse y un viento gélido me envolvió. Las figuras del fondo comenzaron a avanzar lentamente, deslizándose sobre el suelo como líquido oscuro. Mi instinto me gritó correr, pero mis pies estaban clavados. Solo podía mirar cómo se acercaban, una a una, rodeándome en silencio absoluto. Y entonces, el espejo habló. Escoge tu reflejo o tu realidad. El zumbido volvió, más intenso que antes, y sentí que la madera bajo mis pies comenzaba a ceder. Una elección imposible se presentó frente a mí: mirar hacia el espejo y arriesgarme a perderme para siempre, o enfrentar lo que venía desde las sombras, un destino desconocido y probablemente mucho peor. Mientras el frío me penetraba hasta los huesos y las figuras se inclinaban hacia mí, supe que la estación no solo me había atrapado, me había esperado, y que de alguna manera ya no había escapatoria. El aire se volvió más denso, casi líquido, y cada respiración era un esfuerzo. Mis manos temblaban mientras me acercaba al espejo, incapaz de apartar la mirada de la imagen que reflejaba. Mi reflejo me sonreía con una expresión que no era mía, fría y burlona, como si se burlara de mi miedo. De repente, las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse más rápido, deslizándose por las paredes y el suelo como un río negro que buscaba envolverme. Escuché susurros, ahora claros, como si cientos de voces quisieran contarme secretos imposibles de entender. Ven, déjanos entrar. Un golpe seco resonó detrás de mí. Al girar, vi que la puerta que me había traído aquí ya no existía. La madera parecía haberse desintegrado en polvo, dejando solo un muro sólido de oscuridad. Estaba atrapado.
El espejo tembló y su superficie se onduló, como agua negra. Sentí un impulso imposible de resistir. Una mano surgió desde el reflejo, alargando dedos huesudos hacia mí. Un grito atrapado se me escapó de la garganta, y sin pensarlo, retrocedí. Pero no había espacio. La habitación parecía encogerse, empujándome hacia el espejo. Entonces noté algo más. Pequeñas figuras, humanas pero deformes, comenzaron a surgir del suelo, arrastrándose hacia mí. No tenían rasgos claros, solo sombras y bocas abiertas que emitían un lamento silencioso. Cada paso que daban hacía que la madera crujiera bajo mis pies, como un eco de mi propia desesperación. El frío me envolvía y mis pensamientos se volvían confusos. Una voz resonó dentro de mi cabeza, no desde el espejo ni las sombras, sino directamente en mi mente. Tienes que elegir, o te perderás para siempre. El terror me paralizó. Miré el espejo una vez más, y lo que vi me heló la sangre. Mi propio cuerpo estaba dentro del reflejo, atrapado en un espacio oscuro, rodeado de figuras que se acercaban lentamente, susurrando mi nombre. Comprendí que si cruzaba el umbral, ese sería mi destino. Con un último esfuerzo, me aparté del espejo. Las sombras rugieron con frustración, llenando la habitación con un frío que dolía. Entonces, un sonido inesperado. El suelo detrás de mí se abrió, revelando una escalera que descendía aún más profundo en la estación. Era mi única salida. Sin mirar atrás, bajé por la escalera. Cada peldaño parecía absorber la luz y el sonido, sumiéndome en un silencio absoluto, roto solo por el eco de mis propios pasos. Mientras descendía, tuve la sensación de que algo me seguía, pero no podía girarme. La estación parecía infinita, un laberinto que no tenía intención de dejarme escapar. Y en algún lugar, muy lejos, el espejo tembló de nuevo, como si me estuviera esperando. La escalera parecía no tener fin. Cada peldaño crujía bajo mi peso, como si la madera protestara por mi presencia. El aire se volvía más frío a cada paso, tan helado que sentía como se me metía en los pulmones y me quemaba por dentro. Ya no escuchaba nada, ni el zumbido del metro, ni susurros, ni siquiera mi respiración. Solo el eco sordo de mis pasos, repetido una y otra vez, como si alguien más caminara conmigo, un segundo después. Cuando por fin llegué abajo, la escalera desembocaba en un andén imposible. No había vías, no había trenes, solo una plataforma interminable que se perdía en la oscuridad, iluminada por luces antiguas que parpadeaban con un ritmo irregular, como un corazón enfermo. Las paredes estaban cubiertas de azulejos rotos, pero entre ellos había incrustadas cosas que no deberían estar allí. Relojes detenidos, maletas viejas, zapatos solitarios y manos. Manos humanas, emergiendo de la pared como si alguien hubiera quedado atrapado dentro, intentando salir. Di un paso atrás, pero el suelo vibró suavemente bajo mis pies. Entonces lo entendí. La estación no estaba abandonada. Estaba llena. Un sonido lejano rompió el silencio. El chirrido metálico de un tren aproximándose. Miré hacia la oscuridad del túnel. No se veía nada, pero el sonido se hacía cada vez más cercano, acompañado de un viento helado que arrastraba susurros. No eran palabras sueltas esta vez, eran frases completas, superpuestas, desesperadas. No subas. Yo cometí ese error. Aquí el tiempo no avanza. Las luces comenzaron a apagarse una a una, acercándose hacia mí, como si la oscuridad estuviera corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Y entonces lo vi. El tren emergió lentamente de la negrura. Era antiguo,
demasiado antiguo para seguir existiendo. Su metal estaba oxidado y deformado. Las ventanas eran negras, como ojos ciegos. En su lateral se distinguía un número de línea que no reconocí, y debajo, grabada a cuchillo, una frase que me heló la sangre. Último destino. El tren se detuvo frente a mí con un chillido ensordecedor. Las puertas se abrieron solas, exhalando un aire pútrido que olía a encierro y muerte. Dentro, apenas se distinguían siluetas sentadas, inmóviles, con la cabeza inclinada en ángulos imposibles. Una voz surgió desde el interior del vagón, profunda, antigua, conocida de alguna forma. Ya has llegado demasiado lejos. Quise correr, juro que quise, pero mis piernas no respondían. Sentí como algo me empujaba suavemente por la espalda, una presión invisible pero firme, guiándome hacia las puertas abiertas. Antes de cruzar el umbral, miré una última vez el andén. Las manos de las paredes se agitaban con desesperación, y por primera vez comprendí la verdad. No eran parte de la estación. Eran pasajeros que intentaron bajar. Y entonces, el tren me aceptó. Las puertas se cerraron de golpe tras de mí y el andén desapareció, tragado por la oscuridad. El vagón estaba en silencio absoluto. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe seco, y durante un instante no ocurrió nada, ni movimiento, ni sonido, solo oscuridad. Sentí como el tren cobraba vida bajo mis pies, una vibración lenta y profunda, como si algo enorme hubiera despertado. Las luces se encendieron de golpe. No eran luces normales, parpadeaban con un tono amarillento, enfermo, iluminando el interior del vagón de forma irregular. Los asientos estaban ocupados, todos. Personas sentadas en filas perfectas, mirando al frente, no se movían, no respiraban. Sus rostros eran pálidos, vacíos, con expresiones congeladas entre el miedo y la resignación. Algunos parecían antiguos, vestidos con ropa de otra época. Otros, demasiado normales. Uno giró la cabeza. El sonido del cuello al moverse fue antinatural, como huesos secos rozándose. Sus ojos se fijaron en mí y abrió la boca muy despacio. No mires por las ventanas. El tren comenzó a moverse. El traqueteo era lento, pesado, como si avanzara a través de algo más espeso que el aire. Me sujeté a una barra para no caer, y fue entonces cuando lo noté. No había reflejo en el cristal. Donde debería verme a mí mismo, no había nada. Las luces volvieron a parpadear, y uno a uno, los pasajeros comenzaron a moverse. No para levantarse, para inclinar la cabeza hacia abajo, como si escucharan algo que yo no podía oír. Entonces lo escuché. Un murmullo profundo, lejano, que venía desde afuera del vagón. No eran voces humanas, era un sonido continuo, como si algo gigantesco se deslizara junto al tren, rozando el metal. Instintivamente miré hacia una de las ventanas. Fue un error. Al otro lado no había túnel, ni paredes, ni oscuridad normal. Había un espacio imposible, un vacío infinito atravesado por formas colosales que se movían lentamente, observando el tren pasar. No tenían rostro, pero sabía que me estaban mirando. Sentí una presión brutal en el pecho. Varios pasajeros se levantaron al mismo tiempo, moviéndose de forma rígida, sincronizada. Sus bocas se abrieron, y todos hablaron con la misma voz. «Todavía estás a tiempo». Uno de ellos se acercó. Su rostro estaba agrietado, como porcelana a punto de romperse. «Si el tren se detiene», susurró, «ya no podrás elegir». El tren se sacudió violentamente,
Las luces se apagaron por completo, y durante unos segundos eternos solo existió el sonido de algo golpeando el exterior del tren. Cuando la luz regresó, vi algo que me heló la sangre. Al fondo del vagón, donde antes no había nada, apareció una puerta nueva. No era metálica, era de madera negra, idéntica a la de la estación. Y sobre ella, tallada con letras irregulares, una sola palabra: descenso. El tren comenzó a frenar, y todos los pasajeros se giraron hacia mí. El tren se detuvo por completo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. No había traqueteo, ni viento, ni zumbido eléctrico. Era un silencio absoluto, tan profundo que sentía que si gritaba, el sonido no regresaría jamás. La puerta de madera negra crujió. Se abrió lentamente, revelando un pasillo estrecho que descendía en espiral. No parecía parte del tren, ni siquiera parecía real. Las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos a los de la estación, grabados una y otra vez, como si alguien hubiera intentado advertir o rezar. Los pasajeros se levantaron, todos a la vez. No caminaron, se apartaron, dejando libre el camino hacia la puerta. Ninguno me miraba ya. Sus ojos estaban fijos en el pasillo, como si supieran lo que había abajo y se alegraran de no ser ellos. Di un paso atrás. El tren emitió un gemido profundo, casi orgánico. Las luces comenzaron a apagarse una por una, avanzando desde el fondo del vagón hacia mí. Sentí esa presión invisible de nuevo, empujándome, con calma, sin violencia. No había prisa. Aquí, el tiempo ya no importaba. Crucé la puerta. El pasillo descendía sin fin, pero cada paso que daba hacía que los recuerdos empezaran a desordenarse. Momentos de mi vida aparecían en las paredes, conversaciones que había olvidado, decisiones pequeñas, errores que nunca pensé que importaran. Todo estaba ahí, observándome. Entonces, entendí. La estación no cazaba cuerpos, cazaba momentos, personas que por una razón u otra habían tomado el metro equivocado en el instante equivocado. Al final del pasillo, una última sala, vacía, circular. En el centro un espejo idéntico al primero, pero esta vez no reflejaba nada. Una voz, ya sin susurros, habló con claridad. El tren necesita pasajeros para seguir existiendo. Miré el espejo y apareció mi reflejo. Pero no era yo de ahora. Era yo sentado en un vagón con la mirada perdida, inmóvil, esperando. Comprendí cuál era la elección real. No había salida, solo continuidad. El espejo se rompió solo, sin ruido. La sala se apagó y sentí como algo se cerraba dentro de mí, como una puerta que no volvería a abrirse. Dicen que en ciertas líneas de metro, muy tarde por la noche, aparece un tren que no figura en los paneles. No hace ruido al llegar, no lleva conductor. Y si alguna vez subes y ves a los pasajeros inmóviles, mirando al frente, no los mires demasiado. Uno de ellos podría ser yo.